Presentamos Cita con Camelia. Fíjate vos, amigas y amigos, bienvenidos a nuestra voz. Con Cita con Camelia, hoy con un invitado especial, también invitado, candidato a la presidencia. Él es candidato presidencial del Movimiento Libertario, Luis Alberto Cordero Arias, es abogado, notario de profesión. Un aplauso para el que nos ha invitado. ¿Cómo le va, mijo? Un placer saludarle aquí, tenerlo invitado en Pelando el Ojo, como siempre hacemos. Invitamos durante 20 años, ya lo hemos hecho, don Luis Alberto, a candidatos a la presidencia para fortalecer un poquito esta conversación de democracia con el pueblo de Costa Rica. ¿Cómo está? Muy bien, doña Camelia, muy complacido de estar aquí. A ver, la primera pregunta que siempre le hago a todo el mundo: ¿para qué quiere ser presidente? Cuénteme, a ver. Yo al rato no es que quiera, es que yo pienso que alguien tiene que animarse, porque esta vaina está complicadísima y yo estoy dispuesto para echarle para adelante, porque creo que tengo la experiencia, tengo formación para hacerme cargo de ese trabajo. Lo que pasa es que la gente está muy desconfiada, muy enojadilla un poco, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que tratar de decirle que vale la pena que votemos, que no le demos la espalda al país, porque es muy importante. Esta elección va a definir una gran cantidad de cosas que tenemos que arreglar, creo yo. Don Luis Alberto Cordero, del Movimiento Libertario. Yo estaba leyendo el plan suyo y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me gustó: convocar a una asamblea constituyente para remozar una constitución que no recibe reformas sustanciales, dice usted. A ver, cuénteme, ¿cómo se come eso? Esa es la gran pregunta. Mire, yo creo que eso es lo único que no me han copiado a mí los candidatos presidenciales, fíjese, doña Camelia. ¿Por qué? Mire, vea, les cuento, vea. Yo empiezo a hablar de empleo y oigo al Chema más viejito, ¿verdad? No tan viejo como Ricardo Sáenz, pero por ahí anda, ¿verdad? Al Chema empieza a hablar de empleo. Y eso lo dije yo primero, ¿verdad? Sí. Luego, entonces empiezo a hablar que hay que darle vuelta a esa cosa que se llama el Fondo Especial para la Educación Superior, donde sacan la plata para dársela a la Universidad de Costa Rica, a la UNI, al Tecnológico, ¿verdad? Porque eso es muy importante para fortalecer el Tecnológico. Y me doy cuenta que está, ¿cómo se llama? ¿Quién fue? El señor Feisak. Don Eli. Don Eli, sí. Se llama Eliezer, ¿verdad? Le dicen Eli. Mi mujer se llama Elizabeth y le decimos Eli, pero por supuesto que mi mujer es muchísimo más linda que Feisak, ¿verdad? Mire, luego, ¿cómo se llama? Me pongo yo a defender a la FANAL y salgo ahí un spot así, mire, así, todo así. Y ahí está. Haciendo cuatro plumas. Eso es. Ajá. Y aparece don Oscar Campos, que anda con esa cosa que uno no sabe si es un sombrero o una sombrilla distinta, hecha aquí en Costa Rica, va. Y que vaya, eso es el colmo. Pero lo que realmente a mí, antes de contestarle a doña Camelia esa pregunta, lo que me tiene realmente muy chiva es Rodolfo Pisa y otra vez José María Figueres, que si ya no fuera suficiente con copiarme los planes, además me copiaron el peinado. A ver, eso sí es cierto, Bueno, la Constitución, a ver, costarricenses, lo que necesitamos es dejar de ser, estamos como el MOP, a punta de bacheos, ¿verdad? La municipalidad es un huequito aquí, un bacheo, que además después llega ahí y le hace otra vez el hueco, y seguimos, hay cosas muy serias. Hay que revisar la Constitución política para hacer muchas cosas. Otra que se me olvidaba de Figueres, Chema, el de ahora, hablando ahora de la revocatoria de mandato. En la constituyente que yo estoy proponiendo, estamos hablando de que todos los cargos de elección popular, presidente, diputados, regidores y alcaldes, se puedan sacar del cargo cuando no lo están haciendo bien o cuando le están metiendo mano a la plata. Claro, eso tiene todo un proceso. Pero además que el presidente pueda extender su mandato una vez, si los costarricenses deciden reelegirlo. 5 años, dice usted. Okay. Originalmente habíamos hablado 4, yo creo que 4 más 4 está muy bien, 4 más 4 para los alcaldes, incluso para los legisladores, pero el costarricense siempre va a mantener la posibilidad de no reelegirlos, está en su derecho. Y hay una buena cantidad
de cosas importantes. Esta constitución que tenemos, doña Camelia, tiene 72 años. Está muy viejita. Viejita es poco, ¿verdad? Pero amor de edad no hablamos porque, ¿verdad? Es un tema sensible, ¿va, doña Camelia? Sí, vea quién está llegando, señor. Sí. Venga para acá. Don Luis Alberto Cordero, ¿quién está llegando? El señor Villalta. Venga, señor Villalta. Muy buenas Aquí tardes. se encontraron en el debate ustedes, aquí del Encontramos, don Luis Alberto. Don Luis Alberto, muchas problemáticas. Usted dice que a la gente le copia algunas de sus ideas y demás. Yo le voy a hablar de una y quiero preguntarle. Yo no he copiado nada, para empezar, por aquello. Yo no le he copiado nada de sus propuestas. Pero evidentemente la seguridad ciudadana se ha convertido en un problema y una gran preocupación de todos los costarricenses. ¿Cómo le va a entrar usted a ese tema tan sensible hoy por hoy? Pues primero con mucha voluntad, don José María. Mire, hay que arreglar los presupuestos de tal manera que estos reflejen las prioridades que el país de las que el país tiene que hacerse cargo, y el gobierno es el responsable de eso. A ver, a nosotros no tenemos en este país un problema realmente de dinero, tenemos un problema de gestión, de cómo se gestionan los recursos y cómo se gestionan los presupuestos, ¿verdad? Es un asunto de eficiencia, ¿verdad? Pero don José María, es que usted solo ha pasado por la Asamblea Legislativa, usted no tiene mucha experiencia en esta cosa de gobernar, ¿verdad? Y no creo que tampoco le toque esta vez. Lo que quiero decirle... O sea, le dijeron que no va a ganar. Lo que quiero decirle es que en el tema de la seguridad, como en la salud, como en las cuestiones más apremiantes, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que el dinero tiene que ser fiscalizado, y para eso tenemos que tener a la Contraloría General de la República, y eso requiere una reforma importante, estando en todas las etapas de ejecución de un proyecto o de una obra pública, desde que empieza y en la primera etapa y en la segunda, y quizás hay que hacer un ajuste, porque lo que pasa es que la Contraloría, don José María, llega cuando el asunto está terminado. A lo mejor nunca terminan cuando prometieron terminarlo. Eso si no le metieron mano a la plata, como ya sabemos todas estas cochinadas y cochinillas que andan dando vueltas ahí, ¿verdad? Entonces, yo le contesto que hay que estar muy claro que la obra pública, la gestión pública, la política pública, todo lo que tiene que ver con el Estado requiere gente con experiencia y fiscalización constante, y la plata va a alcanzar. A ver, dígame una cosa, don Luis Alberto Cordero, del Movimiento Libertario. ¿En qué se diferencia este movimiento libertario al del finado Otto Guevara del movimiento libertario? Bueno. Porque, a ver, resumamos las respuestas, sí. Porque hay un montón de preguntas aquí para que nos dé chance. Perfecto. Bueno, que nosotros no vamos a hacer tanto desorden y dejar tanta cuenta sin pagar como quedó don Otto Guevara con estas cuentas. Somos un grupo de costarricenses que tenemos experiencia, hay empresarios, hay gente de la política, hay todo tipo de gentes dispuestos a levantarle el honor y la reputación al movimiento libertario. Somos distintos, mire, por eso Otto Guevara no está con nosotros. Bueno, venga para acá, señora. Mire, ¿quién llegó? Doña Pilar Cisneros, fíjate vos. A ver, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis Alberto. Qué gusto saludarlo. Y bueno, un tema que nos tiene ya cansados a todos es el tema de la corrupción. Qué cochinilla, qué diamante, que en todo siempre hay un caso de corrupción en cada gobierno. ¿Qué medidas o qué acciones va a tomar para erradicar esa corrupción de raíz? Bueno, doña Pilar, yo no estoy tan seguro, que a mí me dé mucho gusto verla también, pero... Bueno, yo lo saludé por ser cordial, por respeto. No, pero está bien, no es un respeto personal. Oiga, me dice la gente aquí, don Luis Alberto, qué buen sentido del humor tiene usted, dice Pablo Alfaro, que si no queda lo contratamos aquí en Pelando Ojo, ¿verdad? Vamos a una sección. Sí, buenísimo, ya que están contratando viejillos como Ricardo Sáenz, yo también califico para eso. Doña Pilar, mire, la misma solución aplica para los temas de corrupción. De nuevo, si hay fiscalización constante y además una exigencia puntual de que las municipalidades, los ministerios rindan cuenta a los costarricenses, podemos desde luego que avanzar muchísimo en eso, pero también hay que poner al Poder Judicial en cintura, ¿verdad? Las investigaciones no pueden durar todo el tiempo que duran, que tardan, mientras tanto pasan otras cosas, y eso se tiene que resolver por esa vía. Doña Vivian Quesada, venga para acá, la dejaron afuera, don Luis Alberto. Doña Vivian Quesada, pero bueno. Aquí estamos, muchas gracias. ¿Cómo está, don Luis Alberto? Bien, Vivian, hace rato que no la veo. Hace rato que no nos vemos. Sí. No, espero que no nos hayamos extrañado mucho entre nosotros, ¿verdad? Bueno, más o menos. Bueno, primero, Luis Alberto, me pongo a su disposición, ¿verdad?
Por si necesita algo, ahí estamos. Don Luis Alberto, usted decía ahora que hay gente que está muy enojadilla al principio de esta entrevista. Sí, bien. Que por la corrupción, que por el desempleo, etcétera, etcétera, muchas otras cosas que han pasado en los antiguos gobiernos y en el actual también. Una piedra en el zapato de muchos gobiernos, que los ticos siempre reclaman las pensiones de lujo. ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, hay que acabar con eso, hay que crear un régimen único de pensiones. Es decir, no puede ser que en este país, además de los problemas que tenemos, estamos formando y consolidando una clase privilegiada. Mire, vea, se los digo con franqueza, de las pocas cosas con las que uno puede coincidir con el Partido de Acción Ciudadana, yo coincido con el señor ministro de Hacienda, que dice que el Poder Judicial y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones son como un sindicato. Claro que son como un sindicato, están defendiendo solo sus intereses, pero las pensiones, esas de lujo, son verdaderamente impagables, es insostenible. Lo que hay que empezar a crear un régimen único de pensiones, y eso empieza por fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, y los costarricenses tenemos acceso a todo un gran elenco de pensiones complementarias en todos los bancos. A la gente joven como ustedes hay que empezar a contarles que es muy importante que empiecen a ahorrar en un plan complementario de pensiones para no depender de la caja. Y eso... Si es que llega a la caja en ese momento. Sí, ojalá que eso no pase, que no nos pase eso. Dígame una cosa, me gusta otra cosa también que dice su programa. Fusión de instituciones. Sí. Eso me encanta porque creemos de que hay muchas instituciones que para qué hacen lo mismo. Simplemente para tener un montón de gente ahí. Pero cuénteme qué tipo de fusión. Muy ordenada por competencias específicas. Uno puede pensar en el sector vivienda y combate a la pobreza, y usted agarra, no despide a nadie todavía, porque tenemos mucho desempleado, y cerrar una institución para que una buena cantidad de empleados públicos también se queden sin trabajo, eso no ayuda, pero eventualmente pueden trasladarse a otros ministerios o crear una especie de esquema de incentivos para que se vayan pensionando más temprano. En el sector vivienda, usted coge el INBU, el Ministerio de la Vivienda, el Banco Hipotecario de la Vivienda, el IMAS, que por eso hablo de la combinación entre pobreza, combate a la pobreza y vivienda, y se da cuenta que en algún momento tiene un solo jerarca con mucho equipo técnico, ya deja de pagar salarios de un ministro y un presidente ejecutivo por aquí y por allá, elimina las juntas directivas, que es una propuesta que yo estoy planteando. En este país se pagan como 1.400 millones de colones al año en dietas, en lo que se le paga a los miembros de las juntas directivas por ir a asistir 1 o 2 veces por semana a una sesión. En los bancos. En los bancos, en las autónomas, en todo lado. Bueno, en el tema que nos ocupa, lo que hay que hacer es entonces en cada sector ver cómo vamos a fusionar en una sola entidad las materias o los temas que están muy interrelacionados. Este es un estado que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y por supuesto la planilla ya no se puede pagar y no la podemos pagar, porque cada vez que estamos proponiendo soluciones que pasan por generar una comisión o una oficina más en un ministerio, la planilla aumenta, y eso se pasa al consumidor, que somos nosotros, o al ciudadano. ¿Y cómo nos lo traducen? Pues en impuestos, ¿de qué otra manera la vamos a hacer? Entonces hay que arreglar eso. Venga para acá, señora periodista doña Yanani Villanueva. Venga para acá, doña Yanani, venga para acá. Hola, ¿qué tal? Don Luis Alberto Cordero, del partido Movimiento Libertario. Yanani Villanueva les saluda. Encantado, doña Yanani, con mucho gusto de verla. Me saluda a su hermano Luis Gerardo. Bueno, le vamos a enviar por favor el saludo y la pregunta. Don Luis Alberto. ¿Ni sabe quién es? ¿Y lo conoce? Don Luis Alberto, ¿cómo propone aumentar la obra pública en materia de infraestructura vial y transportes? ¿Y con qué recursos se plantea llevar a cabo esa labor? Mire, en 2 grandes áreas. En primer lugar, la obra grande de infraestructura, ¿verdad? Como agarrar la ruta 32 o ampliar unos carriles en la 27, con empresa privada y empresa privada extranjera, fundamentalmente, alianzas público-privadas. Por el tema, bajo la figura de la concesión. O sea, que la plata la pone el que la va a construir, y en 20, 30 años recupera, como operan algunos peajes y cosas. Esa es una. Y la obra menor, por ejemplo,
caminos cantonales, infraestructura de educación, se la damos a las municipalidades agarrándoles el control, ¿verdad? Para que la plata no se vaya por ahí. Son dos grandes medidas que perfectamente ponen a trabajar, además, a muchas personas a nivel local y a nivel nacional, sin que el Estado tenga que comprometer un recurso más del que ya tiene asignado para el trabajo del MOP. Y el MOP yo terminaría casi cerrándolo, convirtiéndolo en un ministerio únicamente de transportes. Bueno, el doctor Hernández también, candidato a la presidencia, venga para acá, para que salude aquí también a nuestro invitado del día de hoy, Luis Alberto Cordero del Movimiento Libertario. Muy buenas tardes, don Luis Alberto. Un saludo muy cordial. Mire, yo... Ve a la señora cómo se ríe, ya está muerta risa, su señora. Yo le quería preguntar, don Luis Alberto, mire, usted habla cosas muy lindas aquí, pero una cosa es decirlas y otra cosa es hacerlas con una asamblea legislativa que a veces en su labor de oposición vuelve muy difícil la tarea del Ejecutivo. ¿Se considera usted un líder o cómo haría para que todas estas propuestas lleguen a un buen puerto en el plenario legislativo? Sí, don Rodolfo. Ahí veo que usted está postulándose también, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa. Sí, usted sabe que antes de contestar eso, a mí me parece una cosa terrible eso, que uno pueda ser candidato a la presidencia y también a la Asamblea Legislativa. ¿Usted no? No, yo no creo en eso. ¿Por qué? Cuénteme por qué. Porque me parece que esos los dos cargos son muy importantes. Uno no puede ser como aspirar. No se ofenda, doctor Hernández, no se ofenda, don Rodolfo. ¿Se me ofende? Pues no tiene por qué, Usted sabe que los médicos están acostumbrados a tener todas las malas noticias y con esas cosas, no se ofenda. Uno no puede aspirar a la presidencia de la República, a la Asamblea Legislativa, porque la presidencia es como el premio consolación, porque no van a ser presidentes, se van a quedar con suerte con la Asamblea Legislativa. Pero la verdad es que, ¿qué le digo? No sé, hay que acabar con muchas de esas cosas. Yo me voy a ordenar cuando sea presidente, voy a llamar a la mejor gente del país, lo voy a consultar a usted, doctor, por supuesto que sí. ¿Y a mí? Pues también. ¿A mí también? Sí, bueno, algunas cositas, sí, pero... Bueno, muchas gracias. Luis Alberto Cordero del Movimiento Libertario. Otra cosa que leí también, la reducción de impuestos. A mí me encantaría reducir los impuestos de ese país, pero ¿cómo va a hacer para que ese hueco se llene si ya se va a reducir los impuestos y va a haber un faltante ahí, un déficit del Estado de plata, porque no vamos a ver porque usted reduce los impuestos? Entonces, ¿de dónde vamos a coger plata? Sí. Bueno, yo no estoy hablando precisamente de reducir los impuestos. Yo he venido diciendo que no hace falta crear más impuestos, que ciertamente lo que hay que hacer es una buena gestión de cobro de los impuestos existentes, pero también uno no puede seguir en este mismo esquema de crecimiento del gasto público que está fundamentalmente generado o provocado por el sistema de remuneraciones del sector público. Sencillamente hay que parar ese sistema de remuneración del sector público, por eso es que hay que aplicar correctamente la ley de empleo público cuando se apruebe, aplicar correcta y de manera enérgica la regla fiscal, ¿verdad? Negociar a la baja todas las convenciones colectivas en el sector público. Es decir, cuando uno, por eso es que yo quiero ir a una asamblea constituyente, que acuérdense que estamos hablando de un proyecto en dos vías, mientras tanto en un carril, en una carretera, en un carril vamos con lo inmediato, en el otro carril vamos con la constituyente, porque muchos de estos cambios requieren reformas constitucionales de nuevo. Doña Camelia, después de 72 años, de verdad, muy viejita esta constitución, hay que revisarla, no hay que cambiar necesariamente todo, pero entonces vamos a ir poco a poco, pero más impuestos, no, de ninguna manera, más impuestos. Dios guarde más impuestos. Va, compañero. No, hombre, No más impuestos, no. Ya no más. Bueno, Luis Alberto Cordero del Movimiento Libertario, ya prácticamente el tiempo se nos va provolando. Le voy a hacer unas preguntitas, le voy a dar una palabra y usted, lo primero que se le venga a la mente, usted nos da un concepto de lo que le va a preguntar. Ajá. Otto Guevara. Que ya vale la pena que se retire. Fundación Arias para la Paz. Una enorme experiencia profesional para mí, una gran institución que además hizo un gran aporte a la institucionalidad mundial, déjenme decirles, porque fue
Él, la Fundación y don Oscar Arias, junto con otros premios Nobel de la Paz, los proponentes de un tratado internacional para regular el comercio de armas. Y las armas de fuego son uno de los principales causas del aumento en la criminalidad. Encuestas. Todas bajo duda. Rodrigo Chávez. Un buen economista que pasó por organismos internacionales, pero que nunca se puso las botas ni el uniforme de trabajar con un gobierno. PAC. Demasiado ya. Movimiento Libertario. Hubo un partido en renovación con el compromiso de recuperar su reputación y la confianza de los costarricenses, y por eso estamos acá. Don Luis Alberto Cordero, del Movimiento Libertario, ha sido un placer tenerlo hoy aquí en Pelando el Ojo. Gracias por haber estado con nosotros. Ya conocemos un poquito más, y nuestros oyentes y televidentes también, de sus propuestas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un aplauso para Luis. Gracias. Muchas gracias. Mensaje final para la gente, don Luis Alberto, que están escuchando en este momento el programa. ¿Por qué tienen que votar por usted? Porque le ofrezco a los costarricenses una vida limpia, transparente, que pueden revisar. Por mi experiencia, he sido funcionario público, he sido embajador, he trabajado en América Latina con gobiernos, con congresos, con partidos políticos, mejorando las democracias de esos países, porque tengo la capacidad de reunir los consensos, porque además me gusta mucho la negociación, me gusta mucho la búsqueda de consensos, y porque estoy convencido que los costarricenses tenemos todavía mucho que darnos a nosotros mismos, y yo les pido su voto, su confianza, y además les pido que no le den la espalda al país y no dejen de votar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias.